Descubrimos un hongo alienígena que se alimentaba de seres humanos. Están por todas partes y están de regreso. Son siniestros. Empecé terapia hace unos 3 meses porque, como la mayoría de ustedes, tengo un montón de problemas. Aunque todo iba bien, no sentía que estuviéramos progresando, hasta que mi terapeuta me recetó un diario. Empecé a escribir mis pensamientos y sentimientos a lo largo del día. Supongo que intentaba crear una especie de hoja de ruta para salir de la depresión. Además, me preguntó si había alguna salida creativa que me gustara y donde pudiera expresarme. Expresar cosas de las que aún no había hablado. Dije escribir. De joven siempre me interesó leer novelas y escribir. Quizás sentía que tenía cosas de las que quería escapar, o quizás simplemente era un desastre en los deportes. En cualquier caso, en algún momento dejé de escribir. Lo hice por mucho tiempo. Así que, para recuperar el tiempo perdido, sentí que era la oportunidad perfecta para escribir sobre algo que cambió mi vida a los 14 años. Lo comparto aquí después de que mi terapeuta lo leyera. Dijo que era una interesante ficcionalización de los eventos que me ocurrieron, y cómo una pelea con uno de tus padres puede parecer de otro mundo desde la perspectiva de la inocencia infantil, o algo por el estilo. Me molestó un poco que dijera eso, quizás porque me preocupaba que tuviera razón, y por eso nunca le conté a nadie lo que pasó. Me preocupaba que me desacreditaran, me invalidaran, se rieran y dijeran que solo era una niña agarrándose a un clavo ardiendo para salir adelante, pero se equivocan. Sé lo que pasó y sé que fue real. Después de leer esto, espero que algunos de ustedes también lo piensen. Me llamo Andrés. Era el año 2004 y yo acababa de cumplir 14 años en julio. Recuerdo que todo empezó un viernes a finales de agosto. Llegué a casa de un amigo a primera hora de la tarde y la tele estaba encendida. Estaban transmitiendo los Juegos Olímpicos de Verano de Grecia, pero no había nadie para verlos. Por un momento, pensé que podría haber sido mi hermano mayor, Sam. Un segundo más tarde, recordé que se había mudado al otro lado del río Willamette, el día después de mi cumpleaños. Eso es Portland, para quien se lo pregunte. Un regalo realmente considerado, diría yo. Eso significaba que debía ser mi papá quien dejaba la tele encendida. Mi mamá llevaba un par de años fuera de casa para entonces. Se mudó a Maine y nos escribíamos constantemente. Supuse que intentaba aislarse de la tecnología, ya que nunca supe de ella por teléfono, pero quizá solo intentaba aislarse de nuestra familia. En cualquier caso, solo quedábamos mi padre y yo en nuestra modesta casa en el bosque. Vivíamos a unos 40 minutos en bicicleta de la carretera principal del pueblo, cerca del Parque del Río. Nunca tuve muchas razones para ir al pueblo aparte de la escuela, ir de compras con mi padre y visitar a mi único amigo que vivía detrás del cine. Mi padre, Harry, era ecologista. Nunca le pregunté qué significaba eso, pero sé que pasaba mucho tiempo en el bosque o en su oficina cuando no estaba en congresos. Aún así, siempre encontraba tiempo para hacer senderismo o buscar comida. Nunca me pidió que lo acompañara. De hecho, probablemente estaba allí en lugar de ver los Juegos Olímpicos. Rara vez sabía dónde estaba ni qué hacía. El único momento que pasábamos juntos era por la mañana, durante el desayuno. Siempre cenaba solo. Tras semanas de casi silencio y comentarios fugaces con mi padre, decidí intentar una conversación seria. Mientras lavaba los platos después del desayuno, le pregunté en qué había estado trabajando últimamente, ya que parecía más ocupado que de costumbre. Es curioso. Sentí como si lo oyera aguzar el oído antes de que siquiera hablara. De hecho, tenía pensado mostrarte en qué he estado trabajando. Es muy emocionante, amigo. Eso me llamó la atención. Dejé la olla mojada en el escurridor antes de acercarme a la mesa y mirar por encima de su hombro. Tenía unos champiñones esparcidos sobre una tela que parecía esterilizada y una enciclopedia grande abierta a un lado. Creo que he descubierto un nuevo tipo de hongo. No parece haber ninguna descripción que coincida aquí. Su dedo recorrió las páginas de ilustraciones y texto. Mira, pensé que podría ser esta. Lacaria ametistina, amatista engañadora, pero se nota por la forma y el color.
es demasiado afilada y roja. Sus láminas son demasiado abultadas para ser el Hortiboletus rubellus, y aunque brilla como un Jubilee Waxcap, el tallo está mal. Siguió hablando de las diferentes variedades de hongos, y me fijé en el ejemplar del tamaño de una manzana que yacía sobre la mesa. Le agarré la cabeza con cuidado y la extendí en mi mano. Su sombrero era un degradado de violeta intenso y azul cobalto, con el borde demacrado, como si estuviera hecho de hueso afilado. Las láminas de color magenta intenso que había debajo convergían en un tallo blanco que se intensificaba hacia la base. Al principio pensé que era negro, pero al girarlo en la palma bajo la luz, reveló un burdeos intenso, casi como sangre añeja. ¿Sabes? Los hongos están conectados entre sí mediante una red llamada micelio. Normalmente está bajo tierra, así que no podemos verlo. Sin embargo, a veces puede expandirse por todo un bosque, o incluso más allá. Se dice que actúa casi como un sistema nervioso. Es casi como si los hongos tuvieran una conexión psíquica entre sí. Mi papá dejó de divagar un momento y se giró para ver el hongo que tenía en la mano. Abrió los ojos de par en par. «No deberías tocar eso», gritó mientras lo agarraba de inmediato, pellizcándome en el proceso. Se apartó de mí, mimando el hongo antes de pincharlo y examinarlo para ver si tenía algún daño. «Es que todavía no sé mucho, Andy. Tienes que tener más cuidado», me regañó sin mirarme. No respondí mientras me borraba las marcas rojas de la mano. Volvió a hablar, con un tono más paternal, mientras dejaba las gafas y el hongo, mirándome por fin a los ojos. «Lo siento, amigo. Esto es muy importante y podría ser peligroso. He estado intentando manipularlo con guantes o telas siempre que puedo. Los hongos a veces pueden estar cubiertos de...» «Está bien, papá. No me dolió tanto», murmuré. Para entonces, la marca de sus uñas había desaparecido. «De acuerdo», dijo impasible. «Bueno, entonces, creo que me quedaré el resto de la tarde en mi oficina. Tengo mucho trabajo por hacer». Lo recogió todo en el bulto de tela, como si se escapara de casa, y luego se encerró en su oficina. Era raro que cerrara esa oscura puerta de roble, excepto cuando él y su madre discutían, o cuando se tomaba una copa, o 5. El resto de la noche transcurrió tranquilamente. Me refugié en mi habitación, leyendo y escuchando música como siempre. Habían pasado un par de horas desde que se puso el sol y el aire de mi ventana abierta empezaba a refrescar. El dulce aroma del final del verano llegaba con la brisa. Mi atención se dirigió a la puerta de mi dormitorio cuando oí un golpe. Se abrió con un crujido y lo primero que vi fueron las gafas de montura gruesa que usaba mi padre siempre que intentaba ser productivo. Dudó un momento antes de hablar, como si no estuviera seguro de cuánto se arrepentiría de su siguiente frase. Me bajé los auriculares para ser educado. «¿Te gustaría...?» Tragó saliva una vez más. «¿Te gustaría venir a buscar comida conmigo mañana? Sé que no hemos ido juntos desde... bueno, hace tiempo». Siempre me molestó el miedo que tenía de mencionar a mamá, incluso después de 2 años, como si ella estuviera escuchando lo que él diría, o como si yo rompiera a llorar con solo mencionarla. Juró dejar de beber el día antes de que ella se fuera, y lo ha cumplido. Supongo que todavía se siente culpable por todo esto, pero tal vez debería. Sí, me parece bien, papá. ¿Tengo que madrugar?» Estaba realmente ansioso por escuchar lo que diría. Por fin lo estaba intentando. Sí, pero me aseguraré de que estés despierto. No te preocupes. Nos vemos temprano entonces». «Sí, claro, papá». Silenciosamente cerró la puerta y una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su boca. Recuerdo el intercambio vívidamente. Fue la primera vez en años que me fui a la cama emocionado por el día siguiente. Dormí como un bebé. A la mañana siguiente, ya estaba despierto antes de que mi padre llamara 3 veces a la puerta. Nos sentamos a desayunar rápido mientras me decía a dónde iríamos. En realidad, no estaba tan lejos. Quizá unos 30 minutos a pie hasta el parque fluvial que se extendía cerca de nuestra casa. Aún así, estaba bastante emocionado. Recuerdo que hacía muchísimo calor, el día más caluroso de agosto, con diferencia.
casi como si fuera el último hurra del verano antes de que el otoño lo reemplazara silenciosamente. A los pocos minutos de nuestra caminata por el bosque, estaba sudando. Mi padre caminaba delante de mí, bastante callado todo el tiempo. No dejaba de mirar a su alrededor y por encima del hombro, como si le preocupara convertirse en el almuerzo de algún dentudo. Justo cuando empezaba a imaginar qué clase de animal rabioso probablemente nos devoraría, los pasos de mi padre se acortaron y se quedó completamente paralizado. Esperó un momento y observó con atención a su alrededor una vez más. Luego me miró y se detuvo. Estaba considerando algo. «Oye, ¿qué tal si te muestro dónde encontré ese hongo? Tú solo... Bueno, no puedes decirle a nadie dónde está, ya que no quiero perturbar el bioma». Dije que sí sin pensarlo mucho y nos alejamos del camino trillado. No fue hasta entonces que empecé a darme cuenta de lo importante que este descubrimiento podría ser para mi padre. Quizás su paranoia estaba algo justificada. Al final, caminamos más de los 30 minutos que mi padre había calculado inicialmente, pero quizá fue porque aún no había decidido si me mostraría su descubrimiento. El sol pegaba fuerte y los insectos parecían disfrutar del calor. Prácticamente chillaban de alegría. «Oye, papá, ¿ya casi llegamos?» Estaba prácticamente jadeando. «Casi. ¿Cómo encontraste este lugar? ¿Trabajo?» Él no respondió de inmediato. Sí, se podría decir eso. Estaba raro, pero no quería arruinar nuestra primera salida en años. Así que seguimos caminando en silencio bajo el calor abrasador. Pasé el resto del tiempo fantaseando con tomarme un refresco bien frío con el almuerzo al regresar. Por suerte, el follaje verde nos protegía de la mayoría de los fuertes rayos a medida que avanzábamos. Observé los patrones de luz, fragmentados en el suelo, mientras seguía los pasos de mi padre. Las raíces se exponían cada vez más a medida que avanzábamos. Tuve que concentrarme en no tropezar con ellas, ya que parecíamos caminar de puntillas sobre la tierra apiñada entre ellas. «Uf, ¿por qué?» espeté al chocar con la sólida espalda de mi padre. Se detuvo de nuevo. Tardó unos segundos, pero pronto sentí algo que nunca antes había olido. Era espeso y pegajoso, caliente y un poco dulce, casi como el olor de flores podridas. Eché un vistazo alrededor del cuerpo vestido de color caqui de mi padre y sentí curiosidad. El dosel era espeso allí y apenas dejaba pasar la luz hasta el suelo. Un pequeño bosquecillo cubierto de musgo espeso se extendía ante nosotros. La luz se filtraba por la superficie con cada ráfaga de viento. Sin embargo, lo primero que noté fue lo que había en el centro. Varios bulbos pequeños, casi idénticos al que tenía en la palma de la mano la noche anterior. Mi padre seguía inmóvil, pero la escena me atrajo. Me adentré con cuidado en el nido de flores, inhalando aún más el potente aroma. Se volvió más nauseabundo y rancio a medida que me acercaba. A unos metros, instintivamente me agarré la nariz y la apreté, tapándola. Acurrucado entre el musgo yacía un cadáver. Parecía una cierva, pero parte de su piel y pelaje parecía haberse derretido en su viaje al otro lado. La descomposición era más evidente en su rostro. Sus encías se habían podrido, dejando al descubierto una dentadura demasiado grande para un herbívoro. Sus ojos se habían secado y estaban cubiertos de moscas. Sangre seca goteaba de varios puntos de su vientre, oscuro y agrietado, como un río que se hubiera secado años atrás. Si tuviera que adivinar ahora, la sangre era el resultado de los perdigones de un cazador. En aquel entonces, parecía como si un pájaro gigante le hubiera clavado las garras varias veces en el estómago al pobre animal. Para mi asombro, incluso pude contar cada punto de entrada. Podía contarlos porque en cada punto, incrustado en sangre oscura y profunda, había un marcador muy claro que sobresalía de él: un hongo. Finalmente mi padre se acercó por detrás de mí, hablando como un profesor en la escuela. Los hongos, normalmente se alimentan de vida orgánica y materia en descomposición. Al igual que ciertos insectos o animales carroñeros, se sienten atraídos por los elementos en descomposición. Mi padre seguía frotándose el sudor de la cara, pasando los dedos sobre sus labios como si estuviera intentando bloquear el hedor para que no entrara en su nariz y boca. Aunque
Este tipo de crecimiento es muy inusual para un hongo. Normalmente no crecen en, cuerpos. Su incómoda explicación no alivió las crecientes náuseas que sentí en mi estómago mientras él se acercaba despreocupadamente al cadáver y deslizaba su dedo en la herida podrida y sangrienta, sacando el hongo intacto y extendiéndolo sobre su palma. Mi entusiasmo de antes, al igual que mi apetito por el almuerzo, comenzó a desvanecerse a medida que mi padre estaba más absorto en esa planta pútrida. Uno tras otro, vi cómo sus brillantes dedos rojos se deslizaban dentro del pobre animal. Los trataba con tanto cuidado, extendiéndolos sobre un trapo blanco que acababa de sacar. El olor era insoportable, así que me mantuve a distancia, pero entre el chirrido de los insectos, podía oír a mi padre murmurando para sí mismo. Casi parecía un lenguaje infantil, como si le hablara a un perro o a un recién nacido. Mientras caminaba por el perímetro, me golpeaba el pie constantemente con el musgo. Parte se levantaba con facilidad, así que lo pateé, dejando al descubierto la tierra blanda que había debajo. «Hola, Andrés». Me detuve en seco para mirar a mi padre. Me fulminaba con la mirada. «No te traje aquí para que te entrometas. Estás interfiriendo con el ecosistema. Ya basta». Mi papá nunca me había gritado así, o al menos hacía mucho tiempo que no. Estaba muy enojado conmigo. Pero realmente no tuve tiempo de reaccionar a su arrebato. Estaba demasiado aturdida por lo que vi cuando me miró. Su rostro estaba cubierto de sudor, desde la frente hasta la frente, brillante y húmedo sobre el labio. Tuve que parpadear varias veces, esperando estar alucinando por el calor, pero todavía estaba allí. Había sangre mezclada con el sudor. Le manchaba la boca y la nariz, con algunas manchas en la frente. No podía creer que hubiera sido tan descuidado, tanto que pensé que quizá fuera intencional. Pensarlo me dio un poco de arcadas. Me sorprendió no haber vomitado en ese momento. Ya no estaba soñando despierto con el almuerzo. De hecho, no volví a comer ese día. Cuando pareció que había terminado de recoger los hongos, se acercó a mí. Se había limpiado la sangre de la cara con otro trapo, aunque creo que, sobre todo, intentaba quitarse el sudor acumulado. ¿Deberíamos enterrarla, papá?, pregunté con cautela, temeroso de otra reacción intensa. Me pareció mal dejar algo muerto a la intemperie. He tenido que enterrar a un par de mascotas antes. Sé que esto no era lo mismo, pero se sentía bastante parecido. «No», exclamó con los ojos muy abiertos, como si acabara de decir una locura. No, será mejor dejarla aquí. ¿Pero no está mal? Sé que solo es un ciervo, pero... no sé. ¿No es como una cuestión de respeto?» Puso sus manos en sus caderas y miró hacia abajo por un momento, antes de mirar hacia el sol entre los árboles. «Andrés, no te equivocas, sí», suspiró mientras se encogía de hombros. «Si fuera tu madre o tu abuela, la enterraría, créeme. Pero es un ciervo, y ahora mismo es el único lugar donde parece estar creciendo esta nueva especie. No quiero modificar nada. Aún no conocemos todos los factores ambientales que influyen». Seguía mirando los árboles con los ojos entrecerrados, y luego me miró. No supe qué decir, así que asentí. «De acuerdo. Bueno, vámonos a casa. Estoy empapado». No hablamos el resto del camino a casa. Seguía sin saber qué decir. Había algo en todo el día que me parecía muy extraño. No sé cómo describirlo excepto inhumano y alienígena. Me gustaría poder decir que este es el final, pero todo solo iba a empeorar. Había pasado una semana desde nuestra excursión al bosque cuando mi padre me dijo algo. Creo que quedó bastante claro que ya no me interesaba su trabajo y que era todo para lo que tenía tiempo. Estaba absorto en su investigación. Ya no le apetecía cocinar. Solo tenía tiempo para el té. Preparaba 4 o 5 tazas al día y yo mataba el hambre con cualquier sopa enlatada que encontraba en la despensa. Una noche, mientras intentaba preparar la cena, la puerta del estudio de mi padre se abrió de golpe. Sus ojos, muy abiertos, me miraron fijamente y luego, tímidamente, apartó la mirada. Pasó junto a mí y murmuró algo sobre dar un paseo.
Salió al pasillo y oí que la puerta principal se cerraba tras él. No lo había visto en todo el día y lo máximo que pudo decir fue una ensalada de palabras. Miré la profunda barrera de roble que nos había separado toda la semana. Sin embargo, ahora había algo diferente. La puerta de la oficina estaba abierta. Me quedé mirando el gran hueco. La habitación por fin estaba vacía y tuve la oportunidad de ver qué clase de investigación había estado realizando. Me preocupaba un poco lo que haría si me pillaba. Sin embargo, necesitaba ver qué era más importante que alimentar a su propio hijo. La habitación parecía relativamente normal, tal como la recordaba, aunque un poco más desordenada que antes. La única diferencia evidente era la horrible cantidad de hongos cadáver que cubrían su escritorio. Algunos fueron separados, cortados en secciones transversales y aparentemente expuestos en diversos aparatos. Otros fueron cortados en rodajas finas, depositados en soluciones transparentes o entre paneles de vidrio junto a su microscopio. Tomé un hongo intacto y lo examiné con más atención que la última vez, dándole vueltas en la mano y manipulando con cuidado sus componentes y pliegues. El borde era curioso, extremadamente resistente, pero de plástico. Como un cartílago, podía doblarse y retorcerse antes de recuperar su forma. Su pulpa era suave y recuperaba su forma original. Al presionar con más fuerza, se creaba un efecto curioso. Mi pulgar dejaba una marca azul más clara y, al cabo de un tiempo, el color volvía a su estado original. Casi como cuando presionas la uña. Un agudo pinchazo me atravesó el dedo al rozar el hongo entre las láminas. Una gota de sangre, como de un pinchazo, se posó en la punta de mi dedo y se hinchó hasta formar un globo rojo. Examiné la parte inferior del hongo con más cuidado, acercándolo a mi ojo. Ganchos o algún tipo de dientes alineaban esporádicamente el interior de las branquias. Todos apuntaban hacia adentro, como si el sombrero pudiera cerrarse hacia el tallo, atrapando a alguna presa y atrayéndola hacia las profundidades. Hubo un golpe. Antes de darme cuenta, el hongo estaba en el suelo. Lo dejé caer. Más exactamente, creo que lo habría tirado. Juraría que, mientras lo tenía en la palma de la mano, latía, casi como si tuviera un corazón latiendo en mis manos. El impacto me hizo estremecer. Hijo, me quedé congelado. No lo oí entrar. Deberías tener más cuidado, dijo sin emoción alguna. Te dije que no los tocaras con las manos desnudas. Me di la vuelta sin saber si debía sentirme avergonzada o aterrorizada. Papá, no quise dejarlo caer, simplemente, no sé, se movió en mi mano o algo así, como si estuviera vivo. Me miró fijamente, parpadeando un par de veces, aunque no parecía que estuviera intentando procesar lo que acababa de decir. He descubierto que el sombrero del hongo está recubierto de una especie de neurotoxina suave. Cruzó la habitación para coger un trapo. Es algo de los aceites naturales. Supongo que podría hacer que la mano se sienta extraña. Se inclinó y colocó el trapo sobre el hongo antes de recogerlo. Lamento no haberte avisado, pero la buena noticia es que son inofensivos si los enjuagas. Me froté el índice con el pulgar para ver si lo sentía, pero solo podía concentrarme en la sangre que estaba esparciendo. Mi padre seguía mirándome con la mirada perdida, sin romper el contacto visual mientras bebía más té. La verdad es que probé un poco, admitió con cierta vacilación. Resulta que la tapa prepara un té de hongos decente, después de lavar los aceites, claro, totalmente inocuo, sin síntomas de psilocibina, regusto a nuez. Esperaba que sonriera con sorna ante su propio chiste, como solía hacer, pero no lo hizo. Estaba tan inexpresivo que ni siquiera estoy seguro de que estuviera bromeando. Sentía que me temblaba la mano. El dedo se me había entumecido. Puse mi mano ensangrentada en la otra palma, intentando masajear mi dedo para recuperar la sensibilidad. Mientras lo hacía, la sangre seguía manando de la punta y podía oler el hierro. Al levantar la vista, casi me sorprendí al ver que mi padre no reaccionaba. Ni siquiera me preguntó qué le había pasado a mi dedo. Simplemente me miró fijamente. Al mirar a mi padre a la cara, caí en la cuenta. No tenía a nadie con quien hablar de esto. Me preocuparía que pensaran que estoy loca
O peor aún, si mi padre se enteraba de que le conté a alguien sobre los hongos, él... La verdad es que no estaba segura de qué haría, de qué estaría dispuesto a hacer. Los pensamientos intrusivos y solitarios no dejaban de venir. Sentí que mi rostro se retorcía en angustia. Mi padre debe haberse dado cuenta e hizo algo más extraño que cualquier otra cosa en las últimas semanas, más que el hongo loco o su comportamiento distante. Se acercó lentamente y trató de consolarme. Oye, amigo, no tienes por qué enfadarte. No estoy enfadado contigo. Lo miré y vi algo de mi padre de cuando era más joven. Alguien que no bebía y que realmente parecía importarle. ¿Qué tal si preparo algo para cenar esta noche? ¿Te parece bien? Asentí. En realidad sonaba bien. Me estaba cansando de la sopa enlatada. Las cosas parecieron mejorar un poco durante las siguientes semanas. Mi mamá finalmente me devolvió la última carta. Había tardado más de lo normal, pero pensé que solo estaba ocupada. Me alegré de finalmente recibir noticias. Siempre me sorprendía lo mucho que olía a ella. Su perfume impregnaba la papelería. Recuerdo el día que le dije a mi padre cuánto la extrañaba, cómo me dio la dirección de su casa, que nunca había visitado. El sello de la esquina estaba perfectamente colocado. Debía de ser bastante nuevo, ya que no lo había visto antes. Una puesta de sol rojiza y anaranjada se veía oculta por las coníferas azules. Al frente, una ola del mar rompía contra una roca. Cariño, siento mucho que te hayas sentido tan solo últimamente. Te mando un abrazo fuerte. Quizás deberías intentar llamar a Sam otra vez. Sé que nunca fueron los mejores amigos, pero recuerdo que pasaban todo el tiempo juntos, incluso discutiendo. Cómo discutían sobre qué canciones poner durante nuestros largos viajes para visitar a la abuela en el sur. Si leer una novela era mejor que jugar al baloncesto. Sin duda, ustedes dos nos mantenían las cosas interesantes a tu padre y a mí. También siento haber tardado tanto en responderte. He estado tan liada con el trabajo estos días que apenas encuentro tiempo para comer o lavar la ropa. Me alegra saber que tu padre también se ha mantenido ocupado con su trabajo, pero parece que ha sido duro para ti. Intenta entender que sea lo que sea, debe ser importante. Sigue esforzándote al máximo, cariño. Con amor siempre, mamá. Eso es quedarse corto. Mi papá estaba obsesionado con el trabajo, pero al menos cenaba más a menudo. Por lo visto, leyó que era muy fácil preparar chili en grandes cantidades, así que podíamos recalentarlo y comerlo juntos, así que lo hicimos. Cada tarde. Lo juro, al quinto día ya me estaba cansando. Después del 12º, pensé que no podría volver a comer chili. Solo son trozos de carne y quién sabe qué más en un tazón. Pero al menos mi papá lo intentaba. Así que hice todo lo posible por tragarlo noche tras noche. Al final, fue demasiado. Creo que incluso empezó a darme dolores de cabeza. Oye, ¿papá? Rompí el silencio mientras revolvía la misteriosa carne roja. Sí, Andy. ¿Crees que podríamos, no sé, comer algo más para variar? ¿No te gusta el chile? Bueno, el chili está bueno. Bueno, estaba bueno, las primeras veces. Pero creo que me estoy cansando. Dejó de comer en medio de un bocado. La cuchara quedó suspendida frente a su boca por un momento antes de volver a bajar lentamente a su tazón. No me di cuenta de que había criado a 2 hijos desagradecidos. ¿Papá? ¿Qué? ¿Por fin me tomé la molestia de prepararte la cena y actúas como si nada? ¿Y crees que fue fácil? Ahorrar para la matrícula de Sam durante años, solo para que dejara la escuela a los 2 días, para irse a vivir con una zorra en Portland y trabajar en un videoclub. Me da asco. Sam dijo que solo quería tomarse un año sabático, no creo. No me hagas hablar de eso otra vez. Es un perdedor vago e ingrato, negó con la cabeza. Me da escalofríos pensar que podrías acabar como él. Seguro que pasaste demasiado tiempo con tu madre. Él todavía no me miraba. Papá, para, ¿vale? Solo estás estresado. Ha estado trabajando demasiado últimamente. Hice una pausa antes de decidir si valdría la pena acusarlo de lo que estaba a punto de hacer. Papá, ¿has vuelto a beber? Pude ver cómo sus dedos se apretaban alrededor de la cuchara. Parecía listo para blandirla como arma. ¿Qué dijiste? ¿Te parece que tengo tiempo que perder bebiendo?
¿No sabes lo ocupado que estoy? ¿Cuánto trabajo importante me queda por hacer? Solo me preocupa que... ¿Sabes lo que quiero? Lo que realmente me encantaría ahora mismo. Me encantaría trabajar. Pero en lugar de eso, intento pasar tiempo contigo, hijo mío, y luego decides actuar así. Finalmente me miró. Su mirada era tan ardiente que tuve que esquivarla. Bajé la vista al cuenco que tenía delante mientras continuaba. Niño malcriado. No quise decir eso, yo dije. Su silla raspó el suelo cuando se puso de pie, con el cuenco en la mano. ¿Sabes qué, Andrés? Quizás me estoy hartando de ti. Igual que tu madre, gracias a Dios. Qué zorra tan insensible. No puedo creer que me haya casado con alguien que abandonaría a su hijo. Sus ojos me quemaban la coronilla, arrancándome lágrimas ardientes. Sus palabras me incendiaron. Termina de cenar. Voy a comer en mi oficina. Sin girar la cabeza, lo vi alejarse y cerrar de golpe la barrera de madera tras de sí. Mi cara estaba ardiendo y húmeda. Estaba solo otra vez. Pasaron así unos días más. Nunca veía a mi papá durante el día, ni siquiera cuando volvía de la escuela los fines de semana. Mi único amigo estaba de vacaciones. Se fue el último día de agosto, y se suponía que volvería a finales de septiembre. Aún faltaba una semana. Mi hermano siempre decía que estaba demasiado ocupado para hablar por teléfono o visitarlo, aunque solo estaba a 1 hora de distancia. Incluso mi madre apenas podía responder mis cartas. Quizás mi padre tenía razón. Quizás todos se estaban cansando de mí. Me quedaba despierto en la cama por las noches, mirando al techo y recordando nuestra pelea. Me preguntaba qué había hecho mal, por qué había sido tan malo, cuál era el propósito de todo aquello. A menudo me dormía con esos pensamientos. Me susurraban como una nana enfermiza y hacía todo lo posible por acallarlos y tranquilizarme. Sin embargo, estos pensamientos horribles e intrusivos seguían invadiendo mi mente. A veces solo podía ponerme los auriculares, concentrarme en la letra y esperar a perder el conocimiento. Esa noche me quedé dormida hecha un ovillo patético, deseando que al despertar mi vida fuera diferente, cualquier cosa menos esto. Lamentablemente, mi deseo se haría realidad. Al despertar, esperé unos minutos antes de suspirar derrotado, pues nada parecía haber cambiado. Esperaba que mi padre estuviera allí, esperando para disculparse, o que mi madre viniera a sacarme de allí. Miré alrededor de mi habitación, esperando ver evidencia de que había caído en una línea de tiempo alternativa. Sorprendentemente, algo era diferente. Mi estantería había desaparecido. Todo su contenido estaba en el suelo. Me puse a preparar la conversación que necesitaba tener con mi papá. ¿Cómo podía preguntarle algo tan extraño? Sobre todo después de nuestra pelea de anoche. Tras tomarme un tiempo para armarme de valor, bajé las escaleras. Papá estaba preparando té de nuevo, frotándose la frente con la mano derecha y apoyándose en la encimera con la otra. Me oyó entrar en la cocina. «Ah, Andrés, te levantaste temprano». Su voz ya no sonaba enojada. Entonces me empapé de la escena que tenía delante. Mi padre todavía llevaba su bata marrón. El amanecer anaranjado inundaba la cocina mientras contaba la asombrosa cantidad de hongos que cubrían la mesa y la encimera. No estaba seguro de si era el sol o no, pero los tallos se veían más brillantes que antes. Parecían un corte reciente que sangraba a través de una venda. ¿Hay más de ellos?, me sorprendí a mí mismo haciendo la pregunta en voz alta. Sí, bueno, ya casi es octubre y parece que están entrando en temporada. Parece que los descubrí al principio de su ciclo de vida. Entonces, ¿los has estado recogiendo? Más temas, más investigación, Andrés. Necesitaba alejarme de cualquier tema que tuviera que ver con los hongos. Papá, ¿estuviste en mi habitación anoche? Mi estantería ha desaparecido y todos mis libros están en el suelo. ¿Está todo bien? Apartó la mirada de mí y empezó a servirse agua caliente en su taza. Desde atrás, noté lo mucho más delgado que estaba mi padre. Sus hombros parecían más huesudos que antes, casi como cuernos que le salían de la bata. Sí, todo está bien. Estuve bebiendo anoche. Logré un gran avance que vale la pena celebrar. Sí, pero ¿para qué necesitabas mi... qué?
¿Estabas bebiendo? Creí que habías dicho que todo estaba bien. Esta era la primera vez que mi papá admitía haber bebido desde que mi mamá se fue. Sin embargo, actuaba como si no fuera para tanto. O ya no le importaba, o mentía. Mentía para encubrir algo que, de alguna manera, era peor. Él se giró y me miró fijamente. Sí, Andrés, todo está bien, mejor que bien, de hecho. Mi vida nunca ha estado mejor. Se llevó la taza a los labios y bebió 3 grandes tragos. Exhaló aliviado tras saciar su sed. Parece que la mejor cosecha aún está por venir. Sonrió débilmente con la mirada vacía y se volvió hacia su oficina. La puerta se cerró con fuerza tras él y me quedé allí. Tenía los puños apretados, deseando haberle hecho entrar en razón a golpes o poder derribar esa puerta y dejarlo completamente inconsciente. Al acostarme, decidí bloquear la puerta con una silla, apoyándola en el pomo, como había visto hacer a mi hermano de pequeños cuando mamá y papá se peleaban. No me sentía cómoda con la idea de que mi padre entrara furtivamente en mi habitación en mitad de la noche, actuando de forma sospechosa, hostil y distante. Solo quería que mi papá volviera. Estaba harto de estar solo. Me desperté esa noche con dolor de cabeza. Estaba mirando al techo como solía hacerlo, preguntándome por qué no dormía. Tenía los brazos y las piernas pegajosos de sudor, como si acabara de despertar de una pesadilla. Un crujido familiar proveniente del suelo de madera interrumpió mis pensamientos y dirigió mi atención hacia la puerta. Estaba oscuro, pero la luz de la luna iluminaba mi habitación hasta el final del pasillo. La silla que había estado usando como bloqueo no estaba allí. Mi puerta estaba abierta. Instintivamente agarré mis sábanas mientras escuché la voz de mi padre desde la oscuridad que había frente a mí. ¿Por qué, Andrés? Papá, ¿qué haces despierto? ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué te pones tan difícil? ¿Difícil? Papá, siento mucho todo lo de últimamente, nuestra pelea. Pero, ¿qué pasa? Ana Andrés. Pareció gruñir y mi cuerpo se tensó aún más. ¿Papá? Susurré en voz baja. Andrés, 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 me llamó cada vez más fuerte. Parecía que usaba mi nombre para aclararse la garganta. Papá, para ya. ¿Qué te pasa? Te has comportado de forma extraña desde que encontraste esos estúpidos hongos, dije finalmente con voz ronca. ¿Los encontré? No los encontré yo, Andrés. Me encontraron ellos. La forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. Ellos. Quería seguir preguntándole qué quería decir, pero solo pude mirar fijamente la sombra en la puerta, paralizada, como un ciervo deslumbrado por los faros. Me dijeron que ha sido difícil, que no escuchas cuando te hablan, cuando te susurran al oído, siseó mientras hablaba. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras sentía que la presión comenzaba a crecer dentro de mi cráneo. Me han enseñado cosas, Andrés. Me han ayudado a ser feliz de nuevo, y a cambio, yo les estoy ayudando. Papá, mi voz tembló. No estaba segura de querer una respuesta. ¿Cómo los estás ayudando, papá? Su sombra permaneció inmóvil como una estatua o un árbol. No mostró signos de lenguaje corporal mientras continuaba hablando crípticamente. Tienen hambre, Andrés. Necesitan comida. Tienen una dieta muy particular. Dios mío, papá. ¿Qué quieres decir? ¿Qué has estado haciendo? Andrés, ellos también pueden ayudarte. Saben lo solo que has estado. No estarás solo si simplemente los aceptas. Casi se rió entre dientes cuando finalmente dio un paso adelante. Ya están dentro de ti. Pronto. Serás como yo, otro paso adelante. Solo escúchalos. Se tambaleaba casi hasta entrar en mi habitación. La luz de la luna le iluminaba el torso, dejando su rostro oculto en la oscuridad. Sus brazos apenas parecían tener peso, como si colgaran sin propósito. Su cuerpo estaba cubierto de profundas heridas sangrantes, como si se hubiera estado excavando sin descanso como un granjero trabajaría la tierra, arando su carne, sembrando semillas de algo siniestro y regándolas con su propia sangre. Sus cuerpos contienen algo similar al micelio que responde bien a la vida orgánica. El hongo que vemos es simplemente su forma de reproducirse.
Su frase resonó y llenó toda la habitación. No han podido propagarse adecuadamente, sin embargo, nos faltaba el ambiente adecuado. Su voz se derritió al colarse en mis canales auditivos, clavándose en mis tímpanos. Metí los dedos, como si pudiera arrancar las palabras. Me presioné las palmas de las manos a los lados de la cabeza, pero seguían saliendo. Se equivocó sobre la descomposición, ¿sabes? Preferimos los confines de una nave que aún está caliente. La única voz se convirtió en muchas, aún operativa. Incluso con las manos casi aplastándome el cráneo, las palabras seguían filtrándose en mí. Su voz había perdido su tono anterior, como si se hubiera vuelto inhabitable. No, había algo allí, pero ya no había un ser humano detrás de las palabras. Se detuvo a los pies de mi cama, justo delante de la ventana. Ahora podía verlo todo. Su rostro estaba increíblemente demacrado, con las mejillas hundidas, y se hizo evidente que su voz no salía de su boca en absoluto. Su boca, la cosa pálida, estaba horriblemente desfigurada. Varios hongos grotescos crecían de sus fauces abiertas, enroscándose sobre sus labios agrietados. Hongos más pequeños se deslizaban por detrás de sus conductos lacrimales y sus cuencas oculares parecían huecas en la oscuridad. Tallos blancos brotaban de las heridas de sus brazos, pecho y hombros, como un muñón reutilizado por otros organismos. Empecé a gritar mientras él continuaba hablando, sin mover su mandíbula desencajada. Mientras continuaba hablando directamente dentro de mi cerebro. «Te has resistido a nosotros, Andrés. Acéptanos». Siseó de nuevo. «No puedo», gemí con los ojos cerrados y las palmas de las manos todavía apretando mi cabeza. «Lo harás. La cosecha más grande está por venir». «La cosecha. No eran más hongos». «La cosecha más grande está por venir». Mientras lloraba, sentí algo deslizándose dentro de mi cabeza. Entré en pánico al sentir un tic bajo los ojos. Toqué el espacio húmedo junto a mi nariz, solo para sentir venas firmes e hinchadas. Mis dedos temblaban frente a mi cara. Al apartarlos, pude ver que en lugar de lágrimas había un líquido oscuro. Sangre. La cosecha más grande está por venir. La presión en mi cara finalmente se liberó y oí un chasquido audible. De repente, mi visión se oscureció, borrosa por tallos blancos y brillantes sombreros violetas. La cosecha más grande está por venir. La cosecha era yo. Luego se hizo el silencio. Las voces cesaron y mi cabeza quedó en silencio. Abrí los ojos, casi esperando no ver más que hongos otra vez, y miré directamente a los pies de mi cama. Nada podía ver. Todavía estaba empapado en sudor. Sin embargo, ahora estaba solo. Mi puerta estaba cerrada y mi silla estaba apoyada contra el pomo, como antes. Me quedé despierto para ver salir el sol antes de aventurarme por la casa. Fue un sueño. Debió serlo, tenía que serlo. Odiaba que las cosas hubieran llegado a un punto en el que algo tan horrible tuviera que ser cuestionado. Las siguientes noches me aseguré de cerrar la puerta y bloquearla igual que antes. A veces esperaba despierto a ver qué pasaba. Y cada noche, alrededor de la medianoche, sin falta, la manija de mi puerta giraba, temblaba y se detenía. Unos minutos después, unos pasos pesados se desvanecían por el pasillo desde mi habitación, probablemente bajando las escaleras y de vuelta al estudio. Una vez, por pura curiosidad, seguí los pasos al oírlos bajar las escaleras. No me satisfizo la conversación que tuvimos mi padre, así que esperaba al menos pillarlo con una botella en la mano o algo así. Cualquier cosa para demostrar que decía la verdad y confirmar que no tenía nada más de qué preocuparme. No sentí tal alivio. Al llegar al pie de las escaleras, sentí un viento frío lamer las plantas de mis pies. La puerta principal estaba abierta de par en par. La oscuridad de la noche se cernía afuera. Una negrura azulada se colaba con el aire fresco mientras miraba fijamente los árboles al otro lado de la calle, frente a nuestra entrada. Mi papá se había ido. La casa estaba oscura y vacía. Mientras estaba allí, rascándome un pie con el otro, me puse nervioso. Estaba nervioso, pensando que la mejor explicación era que mi padre había vuelto a beber. Había intentado colarse en mi habitación, solo para saquearla mientras dormía.
Y luego salió en plena noche sin siquiera cerrar la puerta. Es posible, claro. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo más siniestro se escondía detrás. El hecho de que no se me ocurriera nada más transformó mi ansiedad en terror. ¿Qué podría ser tan terrible como para que volviera a mentir sobre beber? Que lo mantendría despierto toda la noche. Mi pesadilla me vino a la mente mientras iba a cerrar la puerta. Al inclinarme, una brisa se coló por el hueco como un susurro en el viento. Sonaba como si algo dijera mi nombre, llamándome. Supongo que podría pensar en algo después de todo. Ese siguiente fin de semana fue cuando todo llegaría a un punto crítico. Era fin de semana otra vez, y mi papá se iba de la ciudad a una conferencia. Rodé el coche hasta el lado del conductor para despedirme. Mi papá estaba revisando su bolso. Al rodear su coche por delante, noté una abolladura en el capó y una grieta en el faro. Algo oscuro sobresalía de la costura del plástico. Un color oscuro que había visto mucho últimamente. «Oye, papá, ¿te chocaste con algo? ¿Se te rompió la luz?», pregunté con inocencia, intentando parecer ingenuo. Dejó de hurgar en su bolso y miró hacia arriba, como si recordara algo. Engranajes invisibles giraron en su cabeza antes de balbucear una explicación. «Ah, eso. Me acerqué demasiado a una barrera en la tienda. Tenía pensado arreglarlo». Él me miró levantando una ceja, evaluando mi expresión para ver si le creía o no. «Ah, deberías hacer que te lo revisen», comenté con frialdad. Su rostro se relajó mientras asentía. Luego se alejó para conducir por el camino de grava. No le creí, y yo iba a descubrir qué había estado ocultando. En cuanto oí el zumbido de su coche, corrí adentro y cerré todas las puertas. Cualquier cosa para ganar tiempo por si volvía. Estaba a punto de empezar a caminar de un lado a otro y a pensar en ideas. Casi esperaba tener que entrar sigilosamente en su oficina de alguna manera. Para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Mi paranoia aumentó al abrir la pesada puerta por primera vez en semanas. Me preocupaba que hubiera instalado una alarma o que encontrara algo mucho peor que champiñones rebanados. Se abrió con facilidad y sin alardes. La habitación no se parecía en nada a la última vez que la vi. De alguna manera, parecía aún más extraña. Estaba impecable. Creo que incluso había pasado la aspiradora. Lo más extraño de todo, no había ni un hongo a la vista. Busqué en cada armario y alacena de la habitación, intentando encontrar algo. Sin embargo, solo encontré material corriente, libros, material de oficina, equipo científico, todo lo que se espera de un investigador. Pero sabía que no se habría deshecho de todos esos hongos. No había manera. Después de todo, más especímenes, más investigación. Registré toda la casa y no encontré nada. Por un tiempo, me preocupó haberlo imaginado todo, no ser consciente de que mi cerebro estaba creando esta horrible fantasía, intentando inventar una excusa para el comportamiento de mi padre, evitando la conclusión de que yo era quien causaba los problemas, que simplemente ya no me amaba. Antes de rendirme, algo me vino a la mente, algo que reafirmó mi determinación una última vez, confirmando que no estaba listo para renunciar a mis instintos. Aún no había revisado el sótano, solo he entrado en ese sótano un par de veces en mi vida. Debía de haber pasado años desde la última vez que puse un pie allí. Tampoco había visto a mi padre pasar tiempo allí. Dicho esto, no perdí tiempo en bajar los decrépitos escalones de madera hacia el oscuro sótano, como si temiera ver las pruebas que salían por las diminutas ventanas. De hecho, estaba aún más oscuro de lo normal, completamente oscuro. Al observar la habitación, no vi ninguna ventana pequeña, pero sé que no me las había imaginado. Me llevó un tiempo, mientras agitaba los brazos en el aire, agarrar un cordón y tirar con fuerza. Haga clic en él. La única bombilla que colgaba de las vigas de madera cobró vida e iluminó tenuemente la amplia guarida subterránea. Rápidamente me quedó claro por qué era mucho más oscuro de lo que recordaba. Las ventanas fueron tapiadas y cubiertas, tablones de madera clavados directamente en los marcos de las ventanas y cinta negra cubriendo los espacios entre ellos.
habría pasado más tiempo especulando sobre por qué mi padre habría llegado a esos extremos. Pero noté un objeto inminente a mi derecha. El viejo armario de mi madre estaba contra la pared del fondo. Mi padre lo trajo aquí unas semanas después de que ella se fuera. Solo que ahora estaba sellado con candado y cadenas. Al acercarme, recé para que mi padre se sintiera lo suficientemente apegado a él como para dejar la llave en un lugar previsible. Mientras mis manos recorrían el marco, podía oler el antiguo perfume de mi madre, impregnado en la veta de la madera. Justo cuando los recuerdos de ella me inundaban la mente, mi dedo rozó algo afilado en la parte superior del armario. Con un tirón rápido, agarré una pequeña llave plateada. Casi me río, sabiendo que algunas cosas de mi padre no habían cambiado, pero se me hizo un nudo en la garganta al mirar el contenedor que se avecinaba. La llave abrió el candado con facilidad y las cadenas cayeron al suelo. Al abrir las puertas, esperando que cayeran bolsas de hongos, me enfrenté a preguntas aún más horribles. Lo que solía albergar la ropa y los efectos personales de mi madre, ahora estaba lleno de cuchillos, trampas para osos, un martillo, una cuerda, un bidón de gasolina y una escopeta. Mi padre no era cazador, peor aún, la mayor parte fue claramente utilizada. Una mezcla de tierra y sangre cubría algunas de las herramientas, y faltaban balas de una caja de municiones abierta, casquillos rojos cuidadosamente colocados juntos y una lata con pequeños perdigones redondos. Posta zorrera. La preocupación se apoderó de mí, más profunda e intensa que nunca. No estaba seguro de qué esperaba encontrar ahí abajo, pero jamás habría sido esto. Mientras intentaba cerrar el armario como lo encontré, recordé que faltaba algo más, algo aparte de las ventanas. El espacio de acceso. Normalmente había una pequeña puerta blanca empotrada en la pared más alejada de la escalera. Separaba el sótano de la cámara más profunda de la casa, apenas lo suficientemente grande como para que una persona pudiera entrar arrastrándose, aunque no se me ocurría ninguna razón por la que alguien entraría allí voluntariamente. En la penumbra, entrecerré los ojos para intentar distinguir la entrada. Por si acaso la había pasado por alto. Incluso después de que mis ojos se acostumbraran a la luz, no pude encontrar la puerta blanca y rectangular por ningún lado. Lo que encontré, en cambio, fue una estantería vacía, sola, frente a las escaleras. Mi estantería. No tuve que moverlo para saber por qué estaba allí. Sus patas de madera rasparon el hormigón al apartarla, revelando la familiar puerta blanca con pestillo. Antes de siquiera abrirla, vi docenas de pequeños zarcillos blancos que salían de debajo. Aunque no era ningún misterio lo que encontraría allí abajo, me quedé atónito cuando finalmente lo vi. Debía haber cientos de esos hongos repugnantes empaquetados allí. Algunos incluso parecían querer echar raíces, pero la tierra compactada era demasiado dura. Querían algo suave en lo que hundirse. No pude ver mucho más allí. Había algunos objetos parecidos a cajas sumergidos en el montón de hongos. Ni siquiera intenté desenterrarlos por si mi padre notaba algún ejemplar fuera de lugar. En cambio, di un paso atrás y me enfrenté a la realidad. Me pasé los dedos por el pelo, rascándome el cuero cabelludo en un triste intento de consolarme, mientras intentaba comprender a dónde me llevaba todo aquello. Estaba claro que las mentiras y el secretismo se habían descontrolado, pero no sabía cuánto. ¿Con quién tendría que hablar de esto? ¿Con mi hermano? ¿Con los servicios de protección infantil? ¿Con la policía? En cualquier caso, una cosa era segura. Necesitaba enfrentarme a mi papá, pero tenía que saberlo todo si quería pillarlo en otra mentira. Necesitaba pruebas para que alguien me creyera. Miré una de las ventanas tapiadas y noté que el rayo de sol que se asomaba empezaba a teñirse de ámbar. Me di cuenta de a dónde tenía que ir cuando vi que estaba perdiendo la luz del día. Tuve que regresar al lugar donde todo comenzó. Tardé un poco más en bicicleta, pero finalmente llegué al lugar que mi padre y yo habíamos caminado juntos casi un mes antes. Es una locura pensar que llevaba tanto tiempo así. Al anochecer, el bosque parecía menos acogedor, pero, con mi linterna en la mano, me aventuré por el mismo camino según mi memoria.
Los puntos de referencia definitivamente se veían diferentes sin el sol atravesando los árboles, pero aún podía reconocer las raíces sobre las que caminé en ese caluroso día de verano. Con mi paso apresurado, no tardé mucho en llegar al claro. Mi olfato me alertó de que había llegado antes de siquiera verlo. Lo que antes olía casi dulce, como rosas marchitas, ahora apestaba a muerte. Incluso sin el calor del sol, el lugar apestaba a podredumbre pútrida. Mi linterna atravesó las sombras y creó un foco sobre la zona cubierta de musgo. Mis rodillas se debilitaron y mi visión se volvió borrosa. Ya no pude ver la cierva. No pude verla porque había una pila de cadáveres encima de ella. Me revolvieron las entrañas cuando una ráfaga de viento me trajo el hedor rancio de carne en descomposición a la nariz. Docenas de cuerpos de animales estaban amontonados desordenadamente. El zumbido de insectos y moscas creaba una partitura musical retorcida para la escena que tenía delante. Ciervos, conejos, ardillas, 1 o 2 mapaches, gatos, un perro. Su pelaje estaba enmarañado de sangre. Las extremidades habían sido cercenadas descuidadamente en diferentes partes, y a algunos les faltaba la mitad del cuerpo. Aunque algunos parecían aplastados, la mayoría presentaba puñaladas, marcas de cortes y agujeros de bala decorando sus cuerpos. Pude verlos todos, porque de cada herida crecía un tallo blanco, coronado por una brillante e iridiscente cabeza de color azul-violeta. Hongos de diversos tamaños florecieron de los cuerpos destrozados. Sus tamaños parecían proporcionales a la criatura y la herida infligida, como si no se tratara solo de la sangre y la carne de las que se alimentaban, sino más bien de la cantidad de dolor y sufrimiento infligidos. Extraer el alma angustiada para alimentar a una bestia primordial. La siniestra predicción de mi padre resonó cuando mis piernas finalmente cedieron. La cosecha más grande está por venir. Ahora sus palabras sonaban más como una promesa, mientras finalmente fui testigo de los frutos de su trabajo. Su investigación. La cosecha más grande está por venir. Mi cabeza se movía de un lado a otro mientras estaba sentado sobre la tierra dura, buscando frenéticamente en el bosque que me rodeaba. Ahora me di cuenta de que no lo estaba imaginando la primera vez. No solo estaba recordando lo que dijo mi padre, sino que lo estaba escuchando decir ahora mismo. La cosecha más grande está por venir. La voz, o mejor dicho, las voces, no parecía provenir de ninguna dirección. Me tapé los oídos con los dedos, esperando que algún bicho o la presión del aire me hiciera oír algo. La cosecha más grande está por venir. ¡Allí! Las armonías vibrantes recorrieron mi cuerpo. Nada ayudó. Todo venía de dentro de mi cabeza. Me levanté y corrí antes de que se me ocurriera otra cosa. Me di cuenta de que esta vez no estaba soñando por el dolor en los pies, la respiración entrecortada y la brisa en el vello de la nuca. Las voces en mi cabeza se desvanecían a medida que me alejaba. Me animó y me aseguró que necesitaba alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Lejos de esas cosas. Mi papá regresó al día siguiente. Me senté en las escaleras de adentro, esperando a que entrara para intentar saludarlo, para darle la oportunidad de explicarse antes de ir a buscar ayuda. Parecía desnutrido y exhausto, casi como un fantasma, pero por lo demás bien. Sin embargo, la mirada que me dirigió cuando nuestras miradas se cruzaron fue de alguna manera más inquietante que una cara desfigurada por hongos. De hecho, parecía que no soportaba mi cara. Frunció los labios y, sin decir palabra, se dirigió directamente a su oficina y cerró la puerta. Pasó una semana y nunca volví a ver a mi papá. La puerta de su oficina permaneció cerrada y no me atreví a abrirla. Todo este tiempo estuve dudando si llamar a la policía, pero la idea de enviar a mi padre a la cárcel me daba náuseas. ¿A dónde iría? Sentía que mi madre me había dejado por alguna razón y que mi hermano no sabría qué hacer conmigo. Peor aún, ¿qué haría si llamara a la policía y no encontraran nada malo? ¿Qué pensaría mi padre de mí? Parece que he perdido la cabeza. Esos pensamientos me corroían, paralizándome hasta la inacción. Esperaba una oportunidad para hablar con mi padre, o al menos una oportunidad válida para llamar a la policía.
Era el segundo día de octubre y volví a dormir en la cama. Dormir se convirtió en una cuestión de suerte, pues me preocupaba que mi padre supiera lo que había estado haciendo, que intentara romper mi barricada improvisada todas las noches. Sin embargo, no había intentado entrar desde el día que regresó. Escuché atentamente esa noche del 2 de octubre. Intenté oír el picaporte, pasos, conversaciones, cualquier cosa. Luego vino un golpe lejano, demasiado lejano para poder distinguir los detalles. Continuó, incorporándome en la cama. Me quedé inquieto un minuto, dudando si debía investigar o no, considerando lo poco que me había servido hasta ahora. Pero el sonido me atraía. Me había preparado para esto después de esa primera noche, por si acaso. Agarré un bate de béisbol de madera que guardé debajo de la cama y me dispuse a desmontar mi barricada. El golpe rítmico era más fuerte en el pasillo, pero aún parecía lejano. Bajé las escaleras y sentí el golpe resonando en las tablas del suelo bajo mis pies descalzos. Era casi como un golpe, pero más hueco y sin propósito. Tenía que estar en el sótano. Desde lo alto de las escaleras, pude ver que la bombilla solitaria estaba encendida y el golpeteo se oía más nítido. Sonaba como algo golpeando madera con fuerza. Sostuve el bate cerca mientras doblaba la esquina. Mi padre estaba de espaldas a mí en el centro de la habitación. Se golpeó la frente contra la viga de soporte de madera. Me agitó lo suficiente como para gritar. «¡Papá!», anuncié mi presencia con severidad. «¡Golpe! ¡Golpe!». No me reconoció, así que me moví para detenerlo. «Papá, por favor, para esto», supliqué en voz baja mientras intentaba agarrar su brazo. Tan pronto como hice contacto, se detuvo justo antes de que su cráneo volviera a hacer contacto con la madera. «Andy, por favor, vete», gimió. «Papá, deja de hacerte esto. Necesitas ayuda urgente». Me hice a un lado para mirarlo a los ojos, pero no estaba seguro de dónde mirar. Tenía la frente abierta y la sangre le corría por la cara. Se le acumulaba en los ojos y sus iris eran casi negros contra el fondo rojo. Se veían vetas de piel pálida bajo el enrojecimiento de sus ojos. Había estado llorando. «No», dijo con más naturalidad. «Necesitas ayuda, Andrés. Solo, ojalá dejaras de entrometerte. ¿Por qué hiciste esto? Siempre te entrometes, complicando las cosas», negó con la cabeza. «Papá, no lo soy. No he hecho nada malo», le supliqué a la mínima razón que le quedaba. «No mientas», aulló mientras agarraba la viga de madera y golpeaba contra él con el otro puño. «Sé que has estado husmeando, que volviste al bosque. Alguien podría haberte visto. Alguien podría haberte seguido. ¿Y entonces dónde estaría yo, Andy? Mira lo que le estás haciendo a tu pobre padre». Escupió sangre mientras hablaba y estuvo a punto de llorar otra vez. «No lo entiendo, papá. ¿Por qué importa tanto? Solo es un estúpido hongo. Soy tu hijo, maldita sea», grité con la voz entrecortada. El miedo, la tristeza y la soledad que había estado acumulando finalmente se estaban filtrando. Giró lo que quedaba de su rostro hacia mí y sus ojos ardientes comenzaron a mirarme fijamente. «No somos unos hongos, Andrés». Su voz cambió de nuevo, igual que aquella noche. Los sollozos que intentaba contener se habían ido. En cambio, solo me miraba fijamente. «No dije que fueras... Espera, ¿cómo supiste que fui al bosque? ¿Papá?» El rostro ensangrentado y golpeado estaba inclinado hacia un lado. «¿Papá? Respóndeme. Estuvimos allí, Andrés. Sabemos que intentas deshacerte de nosotros. Pensamos que nos ayudarías, pero quieres que nos vayamos». Su voz volvió a quedar desprovista de humanidad, como si hablara con algo que jamás había sido humano. Quería suplicarle que parara todo aquello, porque sentía que sabía cómo terminaría, como si mi pesadilla se estuviera haciendo realidad. «¿Qué demonios? Papá, no quiero...» «Queríamos ayudarte, hacerte comprender cosas que la mayoría de los seres ni siquiera podrían comprender. Que vieras el universo a través de nosotros. Ahora vemos que no eres adecuado. No eres quien creíamos que eras. Te has vuelto peligroso.
Las brasas ennegrecidas en las cuencas de sus ojos temblaron y se deslizaron lentamente hacia un lado. Seguí su ejemplo. El armario estaba abierto. En el suelo, frente a él, había una maleta vieja, pero lo que estaba apoyado contra ella me puso una piedra en la garganta. La escopeta. Lentamente giré la cabeza hacia mi padre, como para parecer invisible a un depredador. Él seguía mirando el arma, como si evaluara su necesidad, o el tiempo que tardaría en agarrarla. «Ya no te necesitamos». Su rostro pareció tensarse por un momento. Entonces, bajo el blanco de sus ojos manchados de sangre, pareció como si un pequeño brote blanco brotara de detrás del párpado, salpicado de sangre roja brillante. Se movía como si acabara de respirar. Corrí hacia las escaleras. «Mi papá quiere matarme». Caminé por el pasillo y abrí la puerta principal. «No, esa cosa no es mi papá». Tomé mi bicicleta mientras seguía corriendo y puse mi pierna encima, pedaleando como si me fuera la vida con mis pies descalzos. Esa cosa me iba a matar. El pensamiento me inundó la cabeza, inyectándome aún más adrenalina. Sentía que mis pulmones iban a estallar mientras pedaleaba por el camino. No dejaba de mirar atrás, por encima del hombro, hacia el bosque, como si pudiera aparecer en cualquier momento. Como si estuviera en todas partes. Para evitar que me atraparan, me desvié por un sendero cercano. Aunque tardaría un poco más en llegar a mi vecino más cercano, no me verían si venía detrás de mí por la carretera. Si alguna vez hubo un momento para pedir ayuda, ese era. Finalmente, llegué a casa de mi vecina más cercana. Apenas le expliqué lo sucedido cuando llamó a la policía, mordiéndose el pulgar mientras respondía a sus preguntas por teléfono. Preguntó repetidamente cuándo podrían llegar. Supongo que la mención de un loco armado pondría a cualquiera impaciente. Pasaron 15 minutos mientras seguía mirando la calle desde detrás de las persianas, ignorando la taza de chocolate caliente que me había preparado para consolarme. Finalmente, distinguí el brillo lejano de las luces intermitentes más adelante en la calle. Pronto, luces rojas y azules pasaron volando junto a nosotros. «Dios, por fin», suspiró. No sabía qué decir, pero compartí el sentimiento. El chocolate caliente se enfrió mientras permanecíamos en silencio, esperando a que la policía finalmente llegara a su puerta. Respondió, asomándose con el candado aún echado, claramente desacostumbrada a recibir visitas. Una voz mencionó mi nombre y se giró para mirarme. Aún tenía el pulgar entre los dientes, ansioso, cuando me indicó que me acercara. No recuerdo mucho del policía, aparte de sus gafas de pasta y los pantalones caqui que llevaba. Todo me revolvió el estómago. La placa de agente que llevaba prendida en el pecho me tranquilizó un poco. No encontramos a nadie en la casa y el coche había desaparecido. Sin embargo, vimos el desastre que había en el sótano. Creo que debería quedarse aquí esta noche, si le parece bien, señora. ¿Y qué pasa con todo lo demás? ¿Como la pistola o los hongos? Insistí. ¿Hongos? No, no hay hongos. El arma es... Hizo una pausa mientras miraba a otro oficial. Obviamente se preguntaba si debía compartir la información con un niño. El... arma ha desaparecido. Pero no te preocupes. Estaremos en alerta máxima y habrá un oficial apostado afuera toda la noche. Se recostó y le hizo un gesto a su subordinado para que me tranquilizara. Me quedé aturdido mientras él continuaba hablando sobre los pasos que estaban dando. No podía superar el hecho de que mi papá, esa cosa, estaba ahí afuera en alguna parte. Sentí una fuerte brisa entrar por la puerta y el olor a humo me inundó la nariz, pero nadie más pareció notarlo. Me asomé a la puerta para mirar hacia mi casa. No hay fuego. El ayudante se quedó mirando, algo confundido, y luego levantó la nariz ligeramente. Debió de haberlo notado ahora también. Nos aseguró a mí y a mi vecino que estábamos en buenas manos una última vez antes de bajar las escaleras. Lo vi poner el coche en marcha y volver a toda velocidad por la carretera hacia mi casa. Cerré la puerta y mi vecina me acompañó al sofá con otra taza de chocolate caliente. Esta era nueva y estaba realmente caliente. Me explicó que vivía sola y que no veía gente a menudo, que casi había olvidado cómo se supone que debe consolar a alguien.
Casi quise decirle que no pasaba nada, que ya me había acostumbrado. Terminó presentándose como Lidia, lo que solo reforzó la veracidad detrás de su declaración. Terminé siendo yo quien la consoló, diciéndole que la policía probablemente lo encontraría pronto. Ella asintió y se despidió antes de dejarme en el sofá con unas almohadas y mantas extra. Tenía los ojos cerrados, pero no dormí esa noche. Permanecí despierto hasta que los primeros rayos del sol se abrieron paso entre los árboles y me fui antes de que Lidia despertara. El oficial que estaba frente a la casa de Lidia estaba durmiendo. Solo lo sé porque se despertó sobresaltado cuando toqué su ventana. La bajó a toda prisa y me preguntó qué hacía afuera. Le explicó que no podía dejar de pensar en el olor a humo, que si no era mi casa la que se estaba quemando, solo había un lugar donde podía estar. Intentó que le explicara cómo llegar al bosque, pero le dije que sería más fácil mostrárselo. Una parte de mí también necesitaba verlo. Le comunicó por radio nuestro destino a su equipo antes de que saliéramos a toda velocidad. No tardé en avistar la arboleda y el olor a brasas frescas inundó el aire. Había un matiz de muerte en el humo, y solo podía imaginar la montaña de cadáveres que había la última vez. Me tapé la nariz mientras me deslizaba entre dos árboles. El oficial hizo lo mismo. Para bien o para mal, mi padre no estaba allí. De hecho, no había casi nada allí. Ni hongos, ni cadáveres, ni musgo. «¡Dios mío!», exclamó el policía en voz baja. Había una mancha negra en la tierra donde un fuego furioso, pero controlado, lo consumía todo a su paso. No hacía calor, pero el suelo se sentía cálido bajo mis pies. Me acerqué y pude ver cientos de fragmentos de hueso carbonizado, demasiado pequeños para asociarlos con ningún animal específico. «Oye, chico, no toques nada. Voy a revisar el perímetro rápidamente y avisar a los chicos por radio». Empezó a caminar hacia el borde de la arboleda, tropezando con raíces y follaje con un pánico discreto. «En serio, y quédate donde pueda verte». Mientras caminaba por el borde, continué examinando la escena. Algunos restos parecían agrietados o quebrados, como si los hubieran quemado y luego pulverizado. Con un palo cercano, hurgué entre la ceniza y el hueso. No estoy seguro de si era solo curiosidad morbosa o un intento real de descubrir algo interesante. Al acercarme al centro del agujero negro, comencé a hurgar en la ceniza. No tardé en encontrar algo sólido. No era duro como un hueso, era algo blando, suave y hueco. Con el lateral del pie, quité un poco de la ceniza que cubría el objeto, dejando al descubierto algo que parecía piel ennegrecida. Quitando un poco más con las manos, noté un par de hebillas metálicas en el lateral. Era una maleta. Estaba quemada, pero reconocí que era la misma maleta que mi padre tenía en el sótano. Me temblaban las manos mientras luchaba por abrir el pestillo y la tapa. Me quedé mirando fijamente durante lo que me pareció una eternidad, arrodillado ante él, incapaz de comprender lo que yacía ante mí. «Oye, chico, ¿qué te dije?» «Espera, ¿qué es eso? ¿Qué encontraste?», gritó el oficial desde la arboleda, mientras seguía completando su ronda. Era una maleta llena de ropa de mujer, la ropa de mamá. Como si reviviera el momento, lo recordé como la maleta que preparó la noche que nos dejaría para mudarse a Maine. La maleta que encontré empacando mientras mi padre, borracho, destrozaba nuestros platos abajo. Encima de la blusa verde azulado, en una pila ordenada y limpia, había un frasco de perfume, una pila de material de oficina, sobres y sellos, una puesta de sol naranja con una escena oceánica. No sé si ya estaba llorando, pero en ese momento se me hizo un nudo en la garganta y me desesperé por más, esperando que quedara algo de ella en la maleta, una carta, una nota, la lista de la compra, lo que fuera. A medida que comencé a revolver las cosas febrilmente, mi interior se hundía cada vez más hasta que finalmente llegué al fondo de la bolsa. Debajo de la ropa de mi mamá había camisas y pantalones adicionales, demasiado pequeños para un adulto. Me parecieron terriblemente familiares. Era ropa vieja mía y de mi hermano. Estaba cuidadosamente doblada junto a un par de libros, CD y mi pequeño gorila de peluche que perdí hace años.
Siempre lo llevaba de viaje cuando era pequeño. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras recomponía las piezas, tan rápido que pensé que iba a estallar. No pude evitar sollozar. Me faltaba el aire. Agarré el asa y acerqué la maleta quemada. Lo subí a mi regazo y lo apreté contra mi pecho, aferrándome a él, como si fuera un sustituto del abrazo materno. Intentaba exprimirle el poco amor paternal que aún le quedaba. Cuando abrí mis ojos llenos de lágrimas, mi control sobre la bolsa se aflojó. «Niño, ¿no me oyes?», decía. La frase del policía se desvaneció al ver lo que había descubierto. «Madre mía, Dios mío». Inmediatamente tomó la radio y llamó a cualquiera que estuviera escuchando. Solté la bolsa y me doblé de dolor y náuseas. No podía ver nada mientras me agarraba a la tierra blanda y quemada debajo de mí. Empecé a jadear, aunque no estoy seguro de si era porque ya no me quedaban lágrimas o porque finalmente iba a vomitar. Un esqueleto ennegrecido, con una gran grieta en el cráneo, yacía acurrucado en el pequeño agujero. Una banda dorada, que sobrevivió a múltiples tormentas de fuego, aún adornaba su dedo huesudo. El agujero era lo suficientemente profundo como para que pudiera decir que había estado enterrado allí mucho antes que la maleta. En el centro de un bosque solitario, intacto por la luz del sol y lejos de miradas indiscretas. Justo debajo, donde los hongos habían echado raíces por primera vez.